payasos que acechan, hoteles aislados por la nieve, un balde con sangre en el baile de graduación. Quizás aún no hayas leído sus más de 70 libros, pero conoces al escritor que mejor imaginó tus miedos. Conoces a Stephen King. Te damos la bienvenida a La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre uno de los escritores más importantes de la historia. Prepárate para este viaje en donde conocerás los hechos más importantes de su vida y obra. Escrito y conducido por Ariel Bossi. Estamos en 1985. Decenas de los músicos más importantes graban We Are the World. En el cine se estrena Volver al Futuro. Next Saturday night, we're sending you back to the future. Y Stephen King, bueno, Stephen King sigue viviendo los 80 a toda velocidad. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Corte del Rey. Esta es la vida y obra de Stephen King. Sí, nuestro autor preferido iba a toda velocidad, pero su creciente público no se quedaba atrás y acompañaba cada proyecto que tuviese su nombre. Para que te hagas una idea, en este año, American Express decidió contratarlo para promocionar su tarjeta de crédito en televisión. Si vas a YouTube y pones Stephen King y American Express, vas a poder ver el comercial de 30 segundos estrenado ese año que, para ser sinceros, estuvo bastante bien. Do you know me? Steven sigue en la cresta de la ola, al punto que su cuñado, Christopher Spruce, comienza la publicación de Castle Rock, un fanzine mensual con noticias sobre la obra y adaptaciones de King, así como también ensayos, opiniones y, lo mejor de todo, ocasionales publicaciones exclusivas escritas por el propio autor. Por ejemplo, ese mismo mes de enero y a lo largo de los siguientes 4 números se publicó, por primera vez, la novela corta El Cadillac de Dolan. El newsletter fue bastante exitoso y en pocos números pasó de unas 8 páginas a 4 a un formato de periódico de 12 páginas. Duró 5 años y el último número salió en diciembre de 1989. Si bien contó con la aprobación de King, el autor aclaró desde un primer momento que no quería involucrarse en su producción y desarrollo, y su participación fue más bien ocasional y oportuna. Por ejemplo, cuando no tuvo más remedio que confesar que Stephen King tenía un seudónimo, y era Richard Bachman. Desde la publicación de Maleficio, la oficina de Stephen King se la pasó esquivando balas y respondiendo a las decenas de cartas en revistas de terror y fantasía, en donde King desmentía y aseguraba que no era Rick Bachman, que lo conocía y que el tipo estaba re loco, pero que no era él. Pero, como si esto fuese una comedia dramática de Hollywood, los errores cometidos en el pasado no iban a permanecer enterrados. Y ese registro incorrecto que hizo Steven de su obra Rabia, ese registro que hizo en la biblioteca del Congreso, fue el detonante. Un librero llamado Steve Brown decidió concurrir a esta biblioteca a buscar los registros de las obras registradas bajo el seudónimo de Richard Bachman. Las primeras 3 no develaron nada. Estaban todas registradas a nombre de su agente. Algo que era común, una práctica que es común, que no delataba nada, puesto que muchos autores y autoras hacían lo mismo. Pero ese libro, que poco tiempo después sería retirado de la venta, dio por tierra con el secreto. Rage, o Rabia, estaba registrado por Stephen Edwin King. Bingo. Steve Brown escribió a la oficina de King contando su hallazgo y al poco tiempo recibió un llamado del propio Steven, quien le dijo: ok, perfecto, ya lo sabes, hablemos, ¿qué querés? A cambio de no develar el secreto, Brown consiguió una entrevista con Stephen King. O sea, está bueno, si ustedes encuentran que King tiene otro seudónimo oculto, le escriben, dicen ya sabemos tu secreto y por ahí consiguen que Stephen King acceda a charlar un rato con ustedes. Hasta acá todo genial, pero ¿cuánto tiempo realmente faltaba para que la verdad se revelase? O sea, lo mejor era actuar, ganarle de mano a los medios y sacar la noticia al mundo. El newsletter era el medio ideal.
Al no haber internet, las noticias viajaban bastante más despacio y a muchos menos lugares que hoy en día. Y esa publicación mensual fue la plataforma ideal. Listo, misterio resuelto. La verdad estaba ahí afuera. King quizá no estuviese muy contento que se haya develado el secreto, pero la editorial seguro que sí. Maleficio pasó de haber vendido 40.000 copias a 400.000 en apenas unas semanas. Y mientras el público buscaba desesperado por esas ediciones bolsillo de hace un par de años que habían vendido poco y nada, Signet aprovechó la marea alta y lanzó The Batman Books, una colección que incluía las 4 novelas originales, junto a una introducción especial de Stephen King titulada ¿Por qué fui Batman? A pesar de esto que te estoy contando, este año, 1985, fue, y entre comillas, bastante tranquilo. King estaba con un proyecto diferente y no iba a poder ocuparse de lanzamientos importantes con eventos de firmas y presentaciones. Por lo que la editorial Putnam decidió lanzar un nuevo libro de cuentos, el siguiente luego del Umbral de la Noche, al que tituló Skeleton Crew, colección que al día de hoy sigue picando en punta como una de las mejores que haya sacado el autor. En castellano no la conocemos con su título original porque los derechos se dividieron en 3 editoriales diferentes. Grijalbo se quedó con 7 historias y lanzó 2 libros, La Expedición y La Niebla, el cual incluye una novela corta homónima. Plaza Janés lanzó Historias Fantásticas, libro que incluía el resto de los cuentos, con excepción de 2, cuyos permisos pertenecían a Martínez Roca. Los cuentos Nona y La Balsa, ambos publicados en los primeros 2 volúmenes de la colección Horror de la editorial. Algunos años después, Penguin Random House y la librería El Corte Inglés te regalaban 2 historias para no dormir, un mini librito que incluía las 2 historias de Martínez Roca. Hoy en día no hace falta volverse loco para leer esta colección, este libro Skeleton Crew, que para mí es obligatorio. Desde hace varios años el sello de Bolsillo integra todas las historias en los libros La Niebla, La Expedición e Historias Fantásticas. 1985 no tuvo mucho más en términos de publicaciones. Marvel no quiso ser menos e hizo su propio We Are the World, publicando Heroes for Hope, starring X-Men. Héroes por la esperanza con los X-Men. Un cómic con los superhéroes peleando contra un villano conocido como Hambre. Stephen King colaboró escribiendo el guión de una página y el cómic contó con la colaboración de otros artistas, tales como por ejemplo George R.R. Martin y Bernie Wrightson. Las ganancias fueron destinadas a paliar el hambre en África. Fuera de los afectos de King volvieron a tener regalito de Navidad, recibiendo la 3ª parte de la planta. Todos muy felices, pero no lo sabían en ese momento, pero iban a tener que esperar 15 años para leer la continuación. Los King también tuvieron un lindo regalito. El sello Nal adquirió los derechos de tapa blanda de 2 futuras obras que King ya había comenzado a escribir por la friolera suma de $10 millones. A esas novelas luego las conocimos como Misery y Tommyknockers. Y había algo más. Una industria en claro ascenso hizo su primera apuesta por King. La empresa Mindscape lanzó el primer videojuego basado en una obra de King, una aventura conversacional sin gráficos que adaptaba la novela corta La Niebla. ¿Viste que dicen que el dinero no trae felicidad? Bueno, King no recuerda que 1985 haya sido un buen año para él, sobre todo porque estuvo muy lejos de su familia. ¿El motivo? Honey, come on over here, sugar buns. This machine just called me an asshole. Pasó gran parte del año filmando y editando su primera película, Maximum Overdrive, también conocida como La Rebelión de las Máquinas o, y prepárate para el título que tuvo en Argentina, 8 días de terror. Acá me muero de ganas de que suene AC/DC con Who Made Who, pero las licencias cuestan plata, así que bueno, imagínate que está sonando de fondo ahora. Maximum Overdrive fue un proyecto que demandó casi un año entero en la vida de Stephen King. Luego de que la sugerencia de Dino De Laurentiis lograse su objetivo y captara su interés,
King pasó la primera mitad del año con los diferentes borradores del guión y un curso intensivo de dirección de cine, así como la preproducción. A mitad de año, más precisamente el 14 de julio, en Carolina del Norte comenzó la filmación, la cual se extendió hasta el 2 de octubre. Mientras en los cines de Estados Unidos se estrenaba Silver Bullet, Miedo Azul o Los Chacales de la Luna, basada en la novela corta El ciclo del hombre lobo, King lidiaba como podía con una producción que venía con bastantes complicaciones. Tuvo que eliminar escenas cruentas porque la calificación que iba a obtener la película la iba a perjudicar severamente. Iba a ir menos público, se iba a estrenar en menos cines. La comunicación de la producción no era la mejor debido a que muchos de los asistentes eran italianos y no hablaban inglés. De hecho, como curiosidad, King tiene en una foto de la producción una remera en un momento que dice en italiano: ¿qué carajo estamos haciendo acá? Y también hubo problemas más serios, como el accidente que sufrió Armando Nanuzzi, el director de fotografía. En un primer plano de las hojas de una cortadora de césped, la producción no tuvo mejor idea que quitar las protecciones para tener un plano más atemorizante de las aspas. Y sí, la hoja le pegó un marco de madera que hizo saltar astillas, con una de ellas dañando el ojo derecho de Nanuzzi. King y otros miembros de la producción fueron demandados por $18 millones, aunque finalmente arreglaron por casi $1 millón. Faltaba algo más. King dirigió casi toda la película drogado y bajo los efectos de la cocaína. Stephen King terminó Maximum Overdrive y la expectativa por el estreno no fue todo lo baja que uno imagina. En cartas y comunicaciones de Stephen previo al estreno, el autor / director decía que era una película para boludos, pero a veces esas son las mejores. Pero no, Maximum Overdrive fue un fracaso. Se estrenó en julio de 1986 y la crítica la destrozó. Sin embargo, con los años, fue reivindicándose poco a poco, al punto que, hoy en día, casi nadie la pone en la lista de las peores películas de Stephen King. Tiene gore, tiene escenas cruentas, es divertida, tiene una banda del sonido que te obliga a escucharla a todo volumen. Y un cameo de Stephen King al comienzo que no te lo olvidás más. This machine just called me an asshole. A Maximum Overdrive le pudo haber ido mal, pero Stephen King iba a tener revancha apenas un mes después. En agosto del 86 llegó a los cines de Estados Unidos Stand By Me o Cuenta Conmigo. La primera de las adaptaciones que hizo Rob Reiner de una obra de Stephen King. Basada en la novela corta El Cuerpo, Stand By Me integra el podio de casi todos los top de mejores películas de Stephen King que se hayan hecho. Si aún no la viste, créeme que te estás perdiendo una obra maestra. Con Will Wheaton, River Phoenix, Jerry O'Connell, Corey Feldman y Kiefer Sutherland en los papeles principales, Stand By Me fue una muestra perfecta para Hollywood de que King era mucho más que un referente del terror. Julio del 86, Maximum Overdrive. Agosto del 86, Stand By Me. Mesura, pausas. En los 80 parece que nadie sabía qué eran esas cosas, sobre todo considerando que un mes después, en septiembre, llegó el plato principal, no solo del año, sino de la década, y por qué no, de toda la carrera de Stephen King. Apenas unas semanas más tarde del estreno de Stand By Me, llegó a las librerías norteamericanas esa obra que Stephen King había comenzado a escribir al comienzo de la década. Esa novela en donde King había trasladado todo lo que sabía sobre el terror y que prometía darnos las peores pesadillas. Señoras y señores, con ustedes, It. Eso. Con la participación especial de Pennywise. It es una novela fuerte. Tiene mucha violencia y de diferentes tipos. Hay historias reales que inspiraron otras dentro de esa ficción, como ese crimen homofóbico que pasa en las pocas páginas de comenzar la historia. La muerte de Adrian Mellon no estaba en el primer borrador del libro porque la muerte que inspiró a King a escribirla aconteció en 1984. En Bangor, Charles Howard fue asesinado por 3 adolescentes por ser homosexual. King tuvo acceso al interrogatorio policial y lo volcó casi igual al libro, agregando la presencia de Pennywise a último momento.
O sea, vos estás leyendo el interrogatorio y lo que estás leyendo es tal cual lo que pasó. También fue real parte de la escena que involucra a la pandilla de Bradley. Y por supuesto, la Torre de Agua tuvo un muerto a lo largo de su historia. ¿Y qué hay de Pennywise? ¿Es cierto que King se inspiró en John Wayne Gacy? No, es una fake news. You are fake news. La verdad es mucho más sencilla. King incorporó a la novela casi todos los monstruos famosos que asustaron a los chicos en los años 50. Y faltaba alguien que asustase a todos por igual, sin importar el momento. Un payaso. Todo lo que yo pueda contarte de It se va a quedar corto respecto a la obra que es. Esas más de 1000 páginas pueden intimidar, pero créeme que te digo que es un libro que no vas a poder soltar. Que te hayan gustado o no las adaptaciones no es parámetro para la novela. Si te gusta el terror y te gusta Stephen King, posiblemente ames It tanto como yo y millones de otros lectores y lectoras constantes de todo el mundo. Es la obra definitiva. Terminamos 1986 con una sola novela, luego de 1985 con un solo libro nuevo. ¿Qué está pasando? ¿Stephen King bajó el ritmo? Bueno, a mí me alegra contarte que no, que ni un poco. En 1987 el público tuvo 4 novelas de Stephen King. Por un lado, luego de negarse durante varios años, finalmente King accedió a que Viking lanzara una edición masiva de Los Ojos del Dragón. Ese libro que había publicado de forma limitada en 1984 iba a tener una edición que podía ser accesible para todo el mundo, que no estuviese limitada, que no se agotara, para la cual la revisó y expandió levemente. Ese era un libro que King había escrito y había dedicado a su hija y al hijo de Peter Straub, pero sobre todo a su hija porque su hija no leía terror y King quería que leyera algo suyo. Mientras el público masivo disfrutaba de esta fantasía, Donald Grant, esa editorial chiquita especializada, publicaba la esperadísima continuación del Pistolero, The Drawing of the Three, o La Llegada de los Tres, o La Invocación, en la edición original en castellano. Un volumen que se transformó en uno de los preferidos de los adictos a la Torre Oscura. King dejó atrás, para este segundo tomo, dejó atrás ese ritmo silencioso, sutil, más literario del Pistolero, para darnos una continuación que, desde esas primeras páginas y la inolvidable frase "preveo grandes problemas", no da respiro. No es casual que este segundo volumen sea el que pelea palmo a palmo con el cuarto en el gusto de la comunidad lectora. Es el libro que te presenta a 2 de los mejores personajes que haya creado Stephen King. Y vamos a sufrir y a pasar páginas sin casi respirar. Y hasta vamos a reírnos en situaciones que no deberíamos. Porque King metió dosis de un humor negro en una medida tan justa que es envidiable. Por supuesto, La Llegada de los Tres reavivó la controversia respecto a lo complejo de conseguir el primer volumen, El Pistolero. Pero el público ya no tendría que esperar mucho. Stephen King dio el brazo a torcer y una edición masiva en tapas blandas del Pistolero ya tenía fecha de publicación. Llegaría al año siguiente. Mientras tanto, habría con qué entretenerse. En junio, Viking publicó Misery, la novela de suspenso ideal para comenzar a leer a Stephen King. Solo tiene 2 personajes principales, y uno de ellos es una villana que te va a encantar y no vas a olvidar nunca, nunca más. I'm your number 1 fan. Son menos de 400 páginas, y hay un manejo del suspenso que casi se podría utilizar de manual para enseñar. Si bien King negó que Misery sea una cargada a sus fans, y hasta Tabitha publicó una carta suya en el fanzine Castle Rock asegurando que Steven valora mucho a sus fans, el hecho de que la obra estuviese dedicada a su secretaria asistente, responsable de recibir cartas y lidiar con estos fans, digamos que no está carente de ironía. Cargada o no, igual, Misery es otra de esas obras obligatorias de Stephen King. El año literario iba a terminar con un libro que cosechó demasiadas críticas negativas: Los Tommyknockers. Catalogada como una novela de ciencia ficción,
Tommyknockers fue destrozada por la crítica y por el público en partes iguales. Y hasta el propio Stephen King reconoció, décadas después, que es el fiel reflejo de cómo había perdido el foco debido a sus excesos. Citándolo, King dijo: dentro de esa mala novela de 700 páginas, hay una buena historia de 350. Yo no estoy del todo de acuerdo. A mí me encanta Tommyknockers. En la gran pantalla, ese año se estrenaron Creepshow 2 y The Running Man, o El Fugitivo. Creepshow 2 There ain't no dust in Hollywood, man. fue la primera película de Stephen King en filmarse en Maine, y originalmente iba a incluir varias historias del autor, tales como por ejemplo El gato del infierno y Pinfall, una historia inédita que King le bocetó a George Romero sobre un equipo de bowling y de zombies. Finalmente solo se incluyó una historia en la película, es una adaptación de La Balsa. The Running Man, o El Fugitivo, fue una película muy alejada de la novela de Richard Bachman y se apoyó solo en la popularidad de Arnold Schwarzenegger, quien, por supuesto, va a decir y dice su frase icónica de ese momento: I'll be back. I'll be back. Por supuesto, la industria del videojuego no iba a perder la oportunidad y en 1989 lanzó una adaptación de esta película para computadoras amigas. ¿Qué dijo King respecto a Running Man? Que realmente no le había interesado demasiado. Supongo que estás coincidiendo conmigo respecto a que los 80 fueron efectivamente una montaña rusa en la vida de Stephen King, ¿no? Bueno, hay una cosa que siempre pasa con las montañas rusas. En un momento tienen que detenerse y te tenés que bajar. Y esto fue lo que le pasó a Stephen en 1988. Tabitha fue a su oficina mientras él no estaba y se puso a juntar en una bolsa de basura todos los desechos generados por los excesos de King. Latas de cerveza, aspirinas, botellas de enjuague bucal y, escondido entre los libros, los restos de la cocaína que King negaba y constantemente negaba consumir. El siguiente paso fue, junto a su familia y amigos, hacer una intervención con King, hacer una intervención a él, con Tabitha dando vuelta a la bolsa de residuos delante suyo. Su familia lo amaba, pero no estaba dispuesta a ser testigo de su muerte. O cambiaba, o se iba. King negó, juró y perjuró, pero eran sus adicciones hablando. O mejor dicho, sus adicciones y algo más. Su miedo. ¿Qué pasaría si su escritura dependía en realidad de todos los estímulos que venía consumiendo desde hacía más de una década? Finalmente decidió que era más importante su familia que su miedo a no volver a escribir y accedió a internarse. En 1988, Stephen King salió de su internación y, que se sepa, nunca más volvió a consumir drogas o alcohol. En el proceso hubo otros cambios que fueron necesarios. Uno de ellos fue cambiar a su agente y editor, Kirby McCauley. Kirby era igual de adicto que él. Ambos solían tomarse un vuelo en Concorde a París algunos fines de semana para irse de fiesta. Y si Stephen quería permanecer limpio, Kirby ya no podía estar en su vida. 1988 fue ese año de transición en la vida de King. Signet lanzó El Pistolero en versión tapa blanda, una versión masiva. Viking publicó un libro formato coffee book, un libro de esos cuadrados grandes, de fotografías de gárgolas, con un extenso ensayo de King, y este libro resultó ser un fracaso. Se devolvió la gran mayoría de las copias a la editorial sin venderse. Se estrenó un musical de Carrie en Broadway, uno de los proyectos más esperados y con mayores expectativas, que resultó ser uno de los grandes fracasos de la historia de Broadway. Solo tuvo 5 funciones oficiales exhibidas. Y Stephen King tenía un gran bloqueo de escritor. Durante varias semanas no pudo escribir nada, hasta que se le ocurrió una historia sobre una pareja que llega a un pueblo, en donde, en esa época del año, llueven unas ranas muy, muy peligrosas. Titulado La estación de las lluvias, posiblemente no sea de sus cuentos más memorables, pero sí de los más importantes de su vida. Fue la historia que volvió a ponerlo en carrera. Ya activo nuevamente, en 1989 King firma un contrato millonario por 4 nuevas novelas.
Ese mismo año publica La mitad oscura, una obra brutal que inicialmente se iba a publicar como Machine's Way, a la manera de Machine o a la manera de máquina, bajo otro seudónimo, George Stark. Este proyecto quedó descartado, pero la editorial barajó publicarlo después como una colaboración Stephen King-Richard Bachman, algo que hubiese estado buenísimo. De hecho, en una de las versiones del manuscrito se puede ver la primera página que dice La mitad oscura por Stephen King y Richard Bachman. Si hablamos de novelas infravaloradas, La mitad oscura tiene que estar en esa lista. Además de ser una gran obra, es una muestra perfecta de que el talento de King permanecía intacto y no dependía de las drogas y el alcohol. Con más tiempo en su haber, Stephen King agregó una nueva tarea a su currículum. Fue director técnico de la Liga Infantil de Béisbol de Bangor, puesto que comandó entre 1989 y 1990, con su hijo Owen, su hijo menor, siendo uno de sus dirigidos. Bajo su mando, el equipo avanzó a las fases regionales, y debido a ello, el estadio en donde jugaban requería ciertas mejoras, además de tener mejores equipos los propios jugadores. Steven presentó un proyecto en el pueblo e hizo donaciones, y 3 años después se inauguró el llamado Field of Screams, o Campo de los Gritos. El cine tuvo solo una adaptación, en 1989, y fue una de las más memorables. En abril llegó Cementerio de Animales, dirigida por Mary Lambert y filmada nuevamente en Bangor, con los amigos de King, los Ramones, contribuyendo al soundtrack con el clásico Gina is a Punk Rocker y una canción compuesta para el film, titulada Pet Sematary. Así terminaron los 80, en donde King publicó 18 libros, se adaptaron más de 10 películas, hubo ediciones limitadas, cómics, videojuegos, un musical en Broadway y excesos que finalmente quedaron atrás. Llegaba una nueva década en donde la televisión, casi ausente hasta ahora, iba a ganar un papel protagónico. Sobre esto y más en el próximo episodio. Aquí concluye nuestro capítulo de hoy de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. Escucha un nuevo episodio el primer y tercer martes de cada mes a través de Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita.